Mi suegra instaló una cámara en mi casa. Chismesazo, te cuento. Bueno, todo esto comienza cuando yo me caso con mi marido y la verdad es que ya habíamos comprado nuestra casa, pero no la tenían lista. Así que decidimos que nos íbamos a mudar a la casa de mi suegra, obviamente con su aprobación. Primero lo hablamos con ella y ella estuvo de acuerdo. Y el plan principal era quedarnos ahí un año, pero la neta es que no aguanté más de 6 meses y les voy a explicar el por qué. Mi suegra es una mujer muy dulce, es muy amable y la quiero mucho, al igual que mi suegro, es un hombre muy dulce, es muy amable y también lo quiero mucho. Pero, o bueno, quería a mi suegro todavía lo quiero. El punto es que, mi suegra es una persona muy controladora. Y recuerdo que cuando yo llegué a esta casa, ella siempre quería ver qué es lo que yo cocinaba. Siempre me decía cuánto aceite le podía poner, cuánta sal le podía poner, cuánta pimienta le podía poner, qué condimentos sí y qué condimentos no, cómo lavar los platos, cómo cuidar la cocina, cómo cuidar la salud de mi esposo, cuánta agua tenía que tomar, entre muchas otras cosas más. Mi suegra es una mujer muy obsesionada por la comida y yo estaba como que cansada porque a mí sí me gusta comer pues comida chatarra, no siempre, pero sí de vez en cuando, pero para ella el de vez en cuando no podía existir, siempre tenía que ser comida saludable. Recuerdo que llegó un punto en el que ella ya no dejaba que yo cocinara y ella quiso empezar a cocinar toda la comida y cocinaba comidas saludables demasiado horribles. O sea, la comida saludable no tiene que ser fea, ni desabrida, ni horrible, pero ella todo lo hacía horrible. No había un punto medio, o sea, ella siempre hacía comidas muy feas. Y si yo no las quería comer, me decía muchas cosas muy hirientes, me decía que estaba gorda, que estaba fea, que por eso, que quería dañar a la salud de su hijo, que qué me pasaba, que cómo se le ocurrió a su hijo casarse conmigo. Solamente en esos momentos era desagradable. Yo ya estaba muy cansada, estaba teniendo muchas peleas con mi esposo. Mi esposo nunca le decía nada, solo se quedaba ahí parado observando cómo es que ella me decía las cosas y yo de verdad que estaba cansada. Entonces a los 6 meses le dije a mi esposo, o nos vamos o me voy. Mi esposo estaba un poco sacado de onda, me dijo que qué pasaba. Yo le dije que ya no podía, que estaba cansada, que esta situación para mí estaba siendo muy difícil, que llegaba del trabajo y tenía que llegar a soportar que su mamá hiciera ese tipo de comidas y no me dejaba cocinar a mí y no me dejaba hacer nada y yo me sentía mal, no quería, me sentía triste, deprimida, esa casa me hacía sentir mal. Entonces él dijo que el gasto a lo mejor no se iba a poder y yo le dije que sí se iba a poder, le expliqué cómo íbamos a desarrollar los gastos y todo y me dijo que ok, que estaba bien. Recuerdo que nos mudamos a esta casa y los primeros 2 meses fueron increíblemente perfectos. Llevábamos súper bien, nuestra relación había mejorado, comíamos saludable, pero pues rico también a veces. Nos echábamos nuestras hamburguesitas, nuestros taquitos, platicábamos súper padre, aprovechábamos el tiempo juntos, o sea, era algo totalmente diferente. Yo me sentía tan a gusto, tan plena, tan feliz. Podía llegar a mi casa con la tranquilidad de poder cocinar lo que quisiera, poder tener paz, no estarme peleando. Era algo increíblemente perfecto para mí. Pero recuerdo que después de como estos 2 o 3 meses, todo comenzó a cambiar. Siempre que comíamos una hamburguesa o algo, mi suegra me llamaba al día siguiente y me decía que por qué le daba eso a su hijo. Yo me sacaba un poco de onda. Recuerdo que fueron 3 llamadas y a la tercera le dije a mi esposo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué le estás yendo a decir a tu mamá lo que te estoy dando de comer? ¿No te gusta o qué? Recuerdo que él me decía, amor, es que no, yo no le estoy diciendo esto a mi mamá, no sé qué es lo que está pasando. Y yo le decía, ¿y cómo se da cuenta tu mamá? ¿Hace magia o qué onda? O sea, no puedes ir a chismearle a tu mamá lo que te estoy dando de comer y si no te gusta, pues cocínate tú, mijito. Comenzamos a tener muchos problemas, muchas peleas, muchas discusiones. Nuestra relación comenzó a ir en decadencia, siempre estábamos peleando, discutiendo. Y las pocas veces que estábamos bien, mi suegra me llamaba y me decía que por qué estábamos comiendo eso. Recuerdo que ya dejaron de pasar de ser al día siguiente, sino al mismo instante. Había veces que apenas le iba a dar la mordida al taco, me llamaba mi suegra y me decía, no te comas esos tacos porque te van a hacer mal. O apenas estaba abriendo la hamburguesa y me llamaba y me decía, ¿por qué estás comiéndote esas hamburguesas? ¿Qué no puedes comer algo mejor? Yo ya me estaba volviendo loca, o eso sentía. Le reclamaba a mi esposo, él me decía que no estaba pasando, le revisaba el teléfono para ver si era verdad y él no le hablaba y entonces yo estaba diciendo, ¿cómo es que ella sabe todo esto? Recuerdo que en una ocasión le dije, ¿cómo es que sabes todo eso? Y ella me decía, soy mamá, lo sé todo y siempre lo voy a saber, así que no intentes ocultarlo. Yo estaba muy sacada de onda, estaba
tan estresada, tan ansiosa, me sentía peor que cuando vivía con ella. Comencé a ir al psicólogo, le platicé al psicólogo qué es lo que estaba pasando, que yo sentía que me estaba volviendo loca, que por favor me ayudara, pero ni él sabía explicarse esa situación. Era algo tan raro y complicado. Uno de estos tantos días en los que yo sentía que me estaba volviendo loca, una sobrina de la mamá de mi esposo me llama y me dice, tenemos que hablar, no puedes ser en tu casa y no le puedes decir a nadie, tiene que ser un secreto. Yo estaba muy sacada de onda, pero le dije que sí, que claro que sí, que todo lo que estuviera pasando yo podía apoyarla. Nos fuimos a una cafetería y ahí me contó todo. Me dijo que en una ocasión mi suegra le había pedido las llaves de mi casa a mi esposo a mis espaldas porque tenía que recibir un paquete, pero que no quería que me dijera para que yo no me enojara. Pero ese día ella aprovechó, como estuvo todo el día ahí, para instalar una cámara en la que ella podía revisar todo lo que nosotros comíamos. Me dijo exactamente dónde estaba esta cámara, así que me subí a mi auto, manejé a casa y efectivamente ahí estaba la cámara. Yo estaba muy enfadada, quité la cámara, le hablé a mi esposo y le dije que tenía que venir ya a casa. Él no se tardó más de 5 minutos y llegó. Vio lo que estaba pasando, le reclamé, le dije que qué le pasaba, que cómo se le ocurría darle las llaves de mi casa a su mamá, que eso estaba súper mal, que no podía creerlo de él. Él comenzó a sacarse de onda, me dijo que él no sabía que su mamá iba a hacer eso, que su mamá le había dicho otra cosa, que estaba igual de molesto que yo, pero no dijo nada más. Nos subimos al auto, manejé hasta su casa y llegué con mi suegra. Le aventé la cámara en los pies y le dije que qué le pasaba, que estaba enferma, que estaba loca, que era una psicópata, una acusadora, que no la quería volver a ver de nuevo en mi casa, que no podía estar ahí, que no se podía acercar a mí y que no se podía acercar absolutamente a nada que tuviera que ver conmigo, que no podía ser que estuviera tan enferma y obsesionada con la comida que tuviera que poner una cámara en mi cocina para sentirse tranquila. Es una loca. Mi esposo estaba solamente ahí parado escuchando lo que decía y no dijo nada, no le dio el favor, o sea, no le dio a su mamá, pero tampoco me dio la razón a mí, a ninguna de las dos, simplemente estaba ahí parado. Agarré a mi esposo, nos fuimos a casa y ella se fue detrás de mí diciendo que por favor, que solamente quería que su hijo comiera bien, que no exagere las cosas, que no puedo simplemente vetarla de mi vida ni de la vida de su hijo, pero yo no le hice caso, simplemente seguí, manejé mi auto, llegué a casa y le dije a mi esposo que no la quería volver a ver ahí. Mi esposo la ha respetado, han pasado 5 años y mi esposa no ha vuelto a poner ni un solo pie en mi casa. Tengo cámaras para revisarlo. A nuestra casa que compramos no la ha conocido y ni la conocerá porque no le voy a permitir entrar. Mi esposo sigue viéndola con normalidad en su casa y hace como que nada pasó a pesar de que eso fue muy enfermo. Y yo la verdad es que no voy a su casa, no hablo de ella, no quiero saber nada de ella y espero que se dé cuenta que jamás va a poder conocer a sus nietos.